Hola, bienvenidos a esta segunda parte del curso de Geometry Notes. En esta parte vamos a ver un poco cómo creamos y cómo modificamos objetos de una forma simple y más básica. Luego, más adelante vamos a ver formas más avanzadas, pero no quiero que esto sea más conceptual que, que algo técnico, digamos, porque creo que esa es la idea justamente, de comprender cómo funciona para luego ir haciendo las cosas un poco más avanzadas y más complejas. Estoy muy contento con el resultado del curso. La reacción de la gente es muy buena. Es el video más visto por lejos del canal en el corto tiempo que lleva. Me alegro mucho que la gente lo esté encontrando útil y espero que sigan aprendiendo con los siguientes videos. Recuerden cualquier sugerencia o consulta, pregunta, lo que sea, pónganlo en los comentarios. Voy a estar respondiendo todo lo que puedo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver un poco ahora las diferentes maneras de crear o lo que sería eh, agregar elementos a nuestro Geometry Notes. Tenemos el objeto contenedor, como ya lo vimos. Tenemos dentro de primitivos de Mesh, los que ya conocemos, vamos a poner uno o dos simplemente para ver. Cono, vamos a poner un cilindro y un grid. Ya los vamos a ver todos en profundidad cuando veamos todos los nodos, uno por uno. Tenemos también la posibilidad de crear cualquier cosa a mano, lo que sea. En este caso voy a agarrar un Susan. Lo voy a esconder aquí. Vuelvo siempre a mi objeto contenedor para poder volver a ver esto. Y puede pasar que si tenemos algún otro modificador o algo, como ahora está seleccionado, aquí pueden ver en el borde azul, y no está seleccionado en mi Geometry Notes, yo no veo nada aquí, como pueden ver. Tengo que seleccionar sobre esta parte, ahí, aprieto, y ahora sí, lo veo. Esto lo voy a eliminar. Ahora, por ejemplo, yo tengo un nodo que se llama Object Info, con el que puedo traer objetos desde afuera. Y también tengo otro, donde voy a poner, en este caso, voy a poner una esfera y una icoesfera. Los voy a agarrar los dos. Y con M los voy a mover a una nueva colección que se llame prueba. Y prueba la voy a esconder también. Vuelvo a mi objeto. Voy a buscar un nodo que se llama Collection Info. Aquí voy a traer a mi Susan. Y aquí voy a traer a mi colección prueba. Si yo conecto esto directo, tengo los dos objetos en realidad, no se están viendo del todo. Para que sea más claro, voy a mover uno de los dos. Condo. Y lo seguimos viendo simplemente porque en nuestra Geometry Nodes los estoy mostrando. Pero ahí está. Aparecen los dos. Tenemos también los primitivos de curva, que son simplemente curvas diferentes. Hay algunas un poco más complejas, digamos, como estrella y demás, pero básicamente son lo mismo que hemos visto en general en Blender. Voy a agarrar una curva de línea, en este caso. Estas son todas las maneras que tenemos de traer eh, elementos adentro de nuestro Geometry Node. Si yo conecto a la salida, voy a ver la línea, que no se ve si tenemos desactivado, digamos, los overlays. Por las dudas se los hago saber. Como no tiene mesh, no se ve. Y aquí lo que podemos ver es una línea que tiene 1 metro de alto en Z y está compuesta en principio la curva por un punto al principio y un punto al final o un vértice. Aquí tenemos los puntos de control. Están 1 a 0, ahí exactamente en el 0 de todo, y uno está en 0x, 0y y 1 en Z. Tenemos el radio, que es un multiplicador del radio, está en 1, o sea, está en proporción 1, ratio 1. Y el tilt es como la inclinación de la curva, ya lo vamos a ver. Luego tenemos mesh diferentes. Esto es como un plano. Podemos ver el tamaño. Está hacia mitad hacia este lado.
Vamos a ver los vértices. Esto ya, como vieron, estaba dentro de curva la información, ahora está dentro de mesh, porque es otro tipo de elemento. Tenemos formas de convertirlos de uno al otro, pero lo vamos a ver un poco más adelante también. Las posiciones de sus vértices, y aquí tenemos cuántos vértices tiene en cada dirección. Por ejemplo, acá tiene en X 1, 2 y 3, digamos, y en Y 1, 2 y 3. Y mide 1 metro por 1 metro. Un cono. El cono nos da, esto es bastante relativamente nuevo, nos da selección sobre distintos elementos. Por ejemplo, yo puedo agarrar como ya hemos visto, este es el más simple, digamos, de todos. Set position, cambiar posición, poner posición significa, ahora lo vamos a ver mejor también. Y yo, por ejemplo, ya tengo seleccionado aquí, puedo seleccionar todos los vértices que conforman el bottom, sería la base, el pie, la parte de abajo. Selecciono eso, y si ahora si muevo, solo mueve los vértices que corresponden a la parte de abajo. Si hago lo mismo con la parte de arriba, ¿ven? Se mueve así. Bueno, el cilindro lo mismo, más o menos es exactamente igual a cómo funciona el cono. Conecto mi geometría, tengo distintas selecciones y opciones. En el caso de los objetos que traigo de afuera, si yo lo conecto directo, lo trae como un objeto, mesh, por defecto, pero lo podemos traer como una instancia también. Las instancias son simplemente eso, una instancia. Para la colección es algo más o menos similar, hay un par de diferencias. En principio se comportan como uno, están conectados aquí, como pueden ver hay una instancia sola, por eso que los ven así. Tengo una opción para separarlos, separar hijos. Ahí están viendo como ahora tengo dos instancias separadas, una en una posición, la otra en cero. Y tengo un botón especial para ignorar todas las transformaciones que tienen los objetos. O sea, volver a cero todo. Aprieto aquí, entonces están las dos entradas sin rotaciones ni nada. Muy bien, eso en cuanto a cómo crear elementos dentro de nuestro Geometry Node. Lógicamente son puntos de partida y a partir de esto nosotros vamos a ir transformando, cambiando, uniendo, lo que fuera, para llegar a los resultados que queremos. Para crear objetos, ya hablamos, tenemos eh, algunas formas. Tenemos traer objetos de afuera, ya sea con el info, object info o collection info. Podemos crear cosas con primitivos, igual que hacemos en modelado tradicional, cubos, esferas y demás. Y podemos usar curvas. Estas son las maneras de iniciar. Cualquier cosa que vamos a hacer tiene que empezar por ahí. No podemos crear sin un objeto base, digamos. Les dejé una descarga de una especie de herramienta que hice para poder visualizar los índices. Eh, Tienen que ir a Append, después de bajarla, buscar el archivo, Index Visualizer. Cuando lo ven, doble clic, van a Node Tree y van a Index Visualizer, Append, y luego simplemente con Shift A para buscar, van a grupo y les va a aparecer aquí. Apretan, lo conectan y les van a aparecer los números de índice de los vértices. Vamos a hacerlo, aquí tienen para cambiar el tamaño un poco. Pueden verlo en colores también. Eso que medio como que se apagan y se prenden es el viewport denoising. Lo sacan y se acabó. Aquí tienen las tres opciones para, en uno está en vértices, en dos en bordes y en tres en caras. Pueden cambiar el tamaño y un poquito la distancia. Esto lo tengo que rever, pero bueno, por ahora funciona así. Lo voy a cambiar a que se mueva según las normales y no según la posición del objeto, porque genera problemas cuando lo trasladamos. Y con esto lo pueden sacar y prender. Para transformar un objeto vamos a usar set position o transformar. Las diferencias más simples de ver es que este toma
como vemos, un valor específico en X, Y o Z. Entonces, es como agregarle a su posición. Y por otro lado, este toma fields. Podemos hacer diferentes cosas. Tiene una herramienta de selección para poder justamente separar, tomar un vértice específico. Vamos a hacerlo rápido, esto ya lo vimos. Es conceptual, por eso no explico todo exactamente. Voy a usar una nueva matemática. Esta es mi lista de índices. Si yo comparo valor 1 con ningún margen de mi lista, entonces solo va a seleccionar el vértice 1. Conecto esto a selección. Muevo en Z o en cualquier eje mi set position. Y van a ver cómo solo se mueve el vértice 1. Eso es lo que son selecciones. Y lo que está haciendo esta selección, lo podemos ver aquí. Como pueden ver, mi viewer, que es esto, está mostrando para esta geometría que le estoy conectando, el valor que yo estoy conectando abajo, tiene 1 para el vértice 1 y 0 para todos los demás. Es exactamente lo que le estoy pidiendo aquí. Y lo que está haciendo es básicamente multiplicar cualquier cosa que yo haga, en este caso por 1 y en todo el resto por 0. Por lo tanto, a los otros no les hace nada y a este le hace lo que yo pido. Esa es una selección absoluta, 0 o 1. No, esto, como pueden ver, como ya vimos, el rosado este solo acepta boolean o 0 o 1. Pero yo puedo hacer de otra manera, con máscaras, y es lo que les voy a explicar un poco ahora, hacer selecciones que no sean necesariamente 0 o 1, sino que pueda ser, por ejemplo, que yo haga una selección gradual y lo que le aplique de movimiento aquí a algunos de los vértices se los aplique en forma completa, o sea, en 1, y a otros se los aplique en 0 o 0,50. Ya lo vamos a ver. Para eso sirven las máscaras y no se usan en selección, sino que multiplican, por ejemplo, un offset que hacemos o cosas de ese tipo. Lo vamos a ver ahora. Antes de entrar en detalle con eso, les quería mostrar, porque hay eh, un concepto básico, que es que las transformaciones y el set position y todas estas cosas que vemos acá, no suceden a nivel objeto en sí, sino que suceden a nivel elemento o piezas, digamos, de ese objeto. Cuando yo, por ejemplo, roto este objeto, rota todo. ¿Pero por qué rota todo? Porque están rotando cada una de sus vértices alrededor de un mismo centro. ¿Ok? Y es importante entender esto. Yo voy a usar un vector rotate. Voy a usar mi posición. O sea, esto lo que hace es rotar justamente un vector. Yo voy a conectar el vector de mi posición y lo voy a conectar en posición. O sea, voy a reemplazar su posición con posición rotada, digamos. Voy a rotar alrededor de un punto fijo. Esto, fíjense cómo este soporta campos, digamos, ¿no? Entonces yo puedo poner o un campo o puedo poner un valor único para todos mis elementos, digamos. ¿Qué quiero decir con eso? Mire. Si yo roto así como está, con un centro fijo, en este caso estoy usando, y por eso esto tiene un puntito y este no. Este está usando un field. Este puedo usar cualquiera de los dos. ¿Ok? Yo estoy usando 0 en este caso, o sea, el centro del mundo, y voy a rotar alrededor del eje Z una cantidad de ángulos. Está, funciona, perfecto. Rota todo, ¿por qué? Porque está rotando todo, cada uno alrededor de un valor fijo, un número fijo. ¿Qué pasa si yo en ese centro conecto un campo? En este caso, este campo es la posición. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vértice va a rotar alrededor de su propia posición, porque es un campo, ¿verdad? Yo tengo aquí las posiciones de mis vértices. Si lo conecto así, cada uno va a rotar alrededor de sí mismo. Y ahí si yo hago la rotación, uno esperaría que se mueva, pero no se va a mover, porque rotan alrededor de sí mismos. Si es un punto, no cambia nada. Por lo tanto, es importante entender que las cosas que nosotros hacemos son a nivel componente, digamos, o elemento, y no a nivel objeto. Salvo
que estemos usando instancias y utilicemos un rotar instancia, que entonces en ese caso sí lo está haciendo con un centro en común, digamos. Si nosotros vemos, por ejemplo, meshline, instanciar en puntos, voy a hacer conteo de 1, entonces estoy creando un solo vértice y voy a instanciar mi cuadrado. O sea, creo un vértice en el centro e instancio mi cuadrado. Es simplemente para hacer que mi cuadrado sea una instancia. Acá no hay vértices porque tenemos solo instancias. Vamos a conectarlo directo. Entonces tenemos una instancia ahí, ¿verdad? Vamos a borrar esto para que no nos confunda. Y esa instancia existe un nodo especial para esto, rotar instancia. Y este sí, roto. En espacio local, ¿qué quiere decir? Espacio local es en su propio centro de la instancia. Si yo muevo esto, translate instance, lo voy a mover, por ejemplo, 1x y luego roto. Local rota sobre sí mismo, no local rota alrededor de el eje central, digamos. Eso es en cuanto al concepto de cómo funcionan las transformaciones. Algo con respecto a las rotaciones, y esto es interesante aprenderlo porque es algo que pocas personas saben, o por lo menos de los que están iniciando, y puede ser muy confuso si no lo sabemos. Vamos a usar un transformar y vamos a ver cómo. Vamos a activar nuestro eje Z para que sea más fácil de ver. Esto pasa lo mismo también en las transformaciones habituales de Blender. Cuando nosotros rotamos X 20 grados, va a rotar alrededor del eje X, ¿verdad? Está perfecto. Si yo sigo y roto en Y, va a rotar alrededor de Y. 20 grados, sigue, está usando Y, como pueden ver, para rotar, no importa lo que pasó con X. Y ahora si yo roto en Z, también sigue rotando en Z sin importar lo que hayamos hecho antes. ¿Ok? Pero acá hay una jerarquía, y es que Z contiene a Y y Y contiene a X. X no contiene a nadie. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa si hacemos al revés. Yo roto Z, 20 grados, y ahora roto X. X debería rotar de esta manera, ¿verdad? Pero no está rotando así, porque está contenida dentro de Z. Entonces, al rotar Z, estoy rotando el eje X también, porque está como, justamente una jerarquía. Si yo roto Z, fíjense, X es esta cara, ¿verdad? Vamos a rotarlo un poco, así. X ahora, como está contenido en Z, está apuntando hacia allá en realidad. Y si yo roto en X, ven, gira en esa cara. Pero no pasa lo mismo de la otra manera, por la jerarquía. Si yo roto X, uno pensaría, bueno, entonces si es para todos igual, Z se debería estar moviendo en este caso, ¿verdad? Y debería rotar alrededor de esta cara. Pero no, X sigue rotando sobre sí mismo. Y eso es un tema, justamente lo que digo, jerarquía y va de abajo hacia arriba. Esto, si no lo saben, puede dar, digamos, resultados inesperados. Uno dice, pero ¿por qué está girando de esta forma tan extraña? Bueno, seguramente es porque tenemos rotado Z y de repente estamos rotando en X y no es lo que esperábamos. Eso aclarado, pasamos a las máscaras. Para visualizar bien las máscaras, yo voy a exponer un valor y lo voy a usar como material para así las podemos ver. Normalmente uno con el tiempo se acostumbra a no necesitar ver estas máscaras porque las puede saber dónde están sin verlas, digamos. Vamos entonces a crear esa máscara, ese visualizador de máscara. Vamos a usar capturar atributo. Vamos a cambiar esto a vector, que es lo que vamos a capturar. Y vamos a usar posición aquí. Entonces estoy tomando la posición de este cubo en este momento, sin cambios ni nada. Expongo esto, le pongo un nombre, cubo. Voy a pestaña shading, agrego un nodo atributo, le pongo el mismo nombre para referenciarlo.
cubo. Si no, no va a funcionar. Y ahora en color y en vector tengo básicamente la exposición de este cubo en valores y los colores representan los distintos ejes. La mezcla de los colores hace los otros colores, digamos. Aquí tenemos rojo más verde, aquí tenemos la suma de los tres colores. Lo que está pasando es que, ahora les voy a explicar un poquito más. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ir a Geometry Nodes de vuelta. La razón por la cual yo veo esto es porque mi cubo está afuera y tiene asignado el material. Si estuviéramos trabajando con un cubo de aquí adentro, no lo vamos a ver porque no tiene ningún material asignado. Tendríamos que usar un set material y elegir nuestro material. ¿Ok? Háganlo como quieran, digamos. Yo voy a seguir usando este. Es para que entiendan por qué se ve y en otros casos puede ser que no se vea. Muy bien. Aquí tengo el cubo que está en el centro. Mide 2 metros, porque es el tamaño del cubo por defecto. Y hacia arriba se empieza a pintar de azul, desde cero, que es negro, digamos, en lo que es el eje azul, el eje Z, y llega a 1 en esta parte. El rojo, aquí se pueden acordar, positivo, negativo. Crece hacia la derecha y el verde crece hacia este lado. Y las mezclas dan esos colores. El blanco es la suma de los tres, porque este es lado positivo para Z, Y y X. Y esas son básicamente nos está dando las coordenadas, pero en color. Si nosotros separamos los ejes, vamos a poder verlos en valor, cada uno separado. Vamos a conectarlo aquí para ver. El X, menos 1, 0, 1. Valores negativos siempre son negros, 0 también. ¿Qué puedo hacer yo con esta máscara? La máscara en sí no hace nada, digamos. Yo puedo tomar la información que sea necesaria para crear la máscara que yo quiero. Vamos a suponer que yo quiero agarrar este cubo. Vamos a usar un cubo interno y vamos a ponerle 2 de tamaño para tener lo mismo. Set material. Y esto lo hago porque quiero subdividirlo en algunas partes. Ahora les voy a mostrar. Y voy a asignar material. Yo quiero agregar, en este caso tengo 2 vértices por eje, digamos. Entonces, 2 así. Si yo le agrego, por ejemplo, en X más vértices, están viendo cómo agrega vértices solo en ese eje. Vamos a agregar 50 más o menos para hacer algunas pruebas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo en este caso aquí querría crear algo que es un cubo, pero que en el centro, ¿no?, sube para arriba y luego vuelve a bajar, ¿no? Como una especie de flecha, así va a quedar. Entonces, ¿qué necesitaría? Así empiezan todas mis preguntas. O sea, si yo quiero esta forma, ¿qué necesito? Voy a necesitar un valor hacia arriba, por ejemplo, que el centro esté a 1 más para arriba, ¿verdad? De altura. Entonces voy a necesitar un valor en Z de 1, pero a la vez, como va a ser algo que no es un movimiento lineal, o sea, ni absoluto a todos los vértices al mismo tiempo, sino que van a ser en diferente fuerza, digamos, el centro va a estar movido 1, pero a medida que se aleja del centro, va a bajar ese valor y va a llegar a 0. ¿Cómo puedo hacer eso? Con una máscara que comience en 0 en el borde, llegue a 1 en el centro y vuelva a bajar a 0 de este lado. Entonces, si yo multiplico esa máscara por Z1, el centro que vale 1, va a llegar 1 por 1, es 1, ¿verdad? 0,50 para este lado, por ejemplo, va a llegar a la mitad, porque va a ser 1 en Z por 0,50. Lo mismo acá. Y en el punto, ya en este punto, 0 por 1 va a ser 0. Va a quedar ahí. Y este va a quedar ahí. Vamos a hacer la prueba entonces. Primero necesito crear esa máscara. Y digo, si quiero crear una máscara que va a lo largo de X, voy a tomar mi eje X para empezar. Ahora, yo tengo un valor que va de menos 1, 0, 1. Y no es esto lo que yo quiero. Yo necesito 0, 1, 0.
Para eso hay que saber un poquito de las funciones de matemáticas que hay en el nodo de matemáticas, justamente. No vamos a agregarle nada si lo vemos bien. En principio, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué? Porque ya conozco estas funciones que se pueden practicar, podemos hacer episodios específicos sobre las funciones matemáticas y demás, pero bueno, no vamos a detenernos en absolutamente todo porque si no, este curso va a ser demasiado largo. Vamos a entonces usar algo que se llama absoluto acá, que está aquí, absoluto. Para empezar, absoluto lo que hace es que no toma el signo, digamos, de nuestro valor, sino que solo la magnitud, o sea, en este caso, -1 sigue siendo un valor 1 porque no tiene signo. 1 también es 1, 0 es 0. Pero lo que hace básicamente es como un espejo. Los números positivos y negativos son exactamente lo mismo, digamos. Entonces tenemos 0 en el centro, 1 y 1. Pero lo que queremos es el inverso, en realidad, ¿verdad? Yo quería 0 aquí, 1 en el medio y 0 aquí. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, agarrar un map range, que lo que hace es cambiar mi rango o mi escala de valores por otra que yo decida. Entonces lo pongo aquí y le voy a decir, lo que antes en mi escala era 0 a 1, quiero que ahora sea 1 a 0. Y lo va a hacer para todos los valores 1 o 0, digamos, ¿no? O sea que este 1 y este 1 van a cambiar igualmente, de la igual forma, digamos. Entonces yo le digo, mi 0 a 1 ahora es un 1 a 0. Y entonces fíjense cómo tenemos la máscara que queríamos. 0, 1, 0. Esto es simplemente, yo tomé información para crear la máscara. No alteré nada, no cambié nada del cubo, no hice absolutamente nada. Solo tomé prestado, robé información para crear la máscara que necesitaba. Eso quiero que quede claro, que no estamos haciendo ninguna alteración acá. Y no es específicamente que yo tomé X porque nada. O sea, simplemente porque me quedaba cómodo para hacer el dibujo que yo necesito en este caso de la máscara. Muy bien, tengo mi máscara. Ahora lo que necesito es mi valor que quiero subir hacia arriba, ¿verdad? Entonces voy a usar set position. Vamos a usar el offset porque en este caso no quiero reemplazar la posición que tienen, sino que quiero sumarles a la posición que tienen. ¿Ok? Voy a utilizar un vector math. Esto lo podríamos hacer de dos formas y lo voy a hacer de dos formas para que los que todavía no lo tienen muy claro lo vean mejor. Aquí podemos usar escala y usar nuestra máscara abajo, que lo que hace es multiplicar todos los canales, digamos. Yo voy a agregarle solo un valor al canal Z y a los otros dos no los voy a tocar, cosa que mi máscara se multiplica por 0 y digamos que en X y en Y no hace nada, solo en Z. Conecto esto a mi offset y miren cómo tenemos la flecha que queríamos. Lo que está pasando es que está agregando valor en Z de 1, pero como tengo una multiplicación por una máscara que yo creé, está en la parte donde la máscara es 1, se cumple ese movimiento en 1, digamos, y a medida que se aleja, va bajando el valor, o sea, se va multiplicando por un número cada vez menor hasta llegar a un valor 0, que es donde estos vértices no se mueven directamente. Si quisiera hacer esto en el lugar de posición por alguna razón, lo único que tengo que hacer es tomar posición y agregarle. ¿Por qué? Porque en posición yo reemplazo la posición, no tengo en cuenta dónde estaban los vértices antes, entonces necesito agregárselos de esta manera. Si es confuso, ni lo toman en cuenta, simplemente quería mostrar que se pueden usar de los dos lugares de diferentes maneras. Cuando tratamos con curvas, las cosas son un poquito distintas. Vamos a mostrar otro ejemplo. Vamos a usar una curva línea. Cuando usamos curvas, como no tienen caras, no podemos ver el material, por lo que voy a hacer un curve to mesh. Y acá usa la curva como guía. Voy a usar una curva círculo como perfil, digamos, que va a recorrer esa curva.
y va a crear esto. Vamos a bajarle el tamaño. Las curvas tienen una cosa que se llama parámetro, donde podemos ver factor, largo. Mi factor va a ser siempre de 0 a 1. Para poder verlo, lo que voy a hacer es capturar atributo de esta curva, que es la que sube así, la línea, digamos. Voy a usar su factor aquí y voy a conectar esto a mi salida y aquí vamos a asignar el material. Como pueden ver, tenemos un valor que empieza en 0, negro, y llega a 1. Y no importa el largo de la curva, siempre va a ser 0 a 1. Aunque sea así chiquitito o súper largo, ven que se oscurece porque, claro, estira, digamos, ese 0 a 1. En el caso del largo, lo que hace es darme el valor de su largo, justamente. Acá en este punto me está dando 1, 2, y si la hago llegar a 3, me da valor 3 ahí arriba. También es importante saber que la resolución de las líneas impacta, digamos, a nuestra máscara. Por ejemplo, si yo quisiera usar fracción aquí, tengo 3, ¿verdad? En largo tengo 3 de valor. Si yo utilizo fracción aquí, matemática, y lo que va a hacer fracción es solo darme la parte, justamente la fracción del número. Ahora voy a mostrarles. Entonces si yo conecto esto aquí, ¿qué pasa? Va a aumentar el valor, ¿no? Y en 1, en vez de pasar a 1.1, o sea, el número entero lo ignora y solo me da fracción de vuelta. Entonces tengo 0, 0.5 y después cuando llegue vuelve a 0, 0.5, 0, 0.5, toda la escala. Conectamos esto y no vemos nada por el tema de la resolución. Tenemos un vértice aquí y un vértice aquí, por lo que no me puede dar valores entre medio. Si yo hago subdividir curva y le empiezo a agregar, vamos a ver cómo empieza a tener mejor resolución lo que estoy haciendo, la máscara. Para poner un ejemplo práctico, vamos a imaginar que queremos hacer el tronco de una palmera aquí en este caso. Vamos a ensanchar un poquito más nuestra base. Podemos dar más altura si queremos. Y ahora vamos a usar esta máscara para traer la parte más oscura hacia adentro, digamos, y dejar la blanca afuera. De esa manera creamos esa especie de forma de palmera, obviamente estilizada, pero vamos a tratar de hacer eso entonces. Vamos a ver dos formas de hacer esto. Una sería después de convertirlo en mesh, vamos a usar set position y vamos a vector math, vamos a multiplicar nuestra posición actual y vamos a usar combinar acá porque no quiero cambiar con este valor, no quiero cambiar nada en el eje Z. Quiero solo presionar, digamos, hacia el centro, o sea, en X y en Y, lo que está más cerca del cero, digamos. Entonces lo que voy a hacer es usar esta máscara que creamos, fraccionada, perdón, después de esto, y lo voy a usar en X y en Y. Y Z lo voy a dejar multiplicado por 1, digamos. ¿Por qué? Porque de esa manera no lo altero. Z sigue siendo igual. X e Y van a ser iguales a como están en la parte 1, blanca, pero van a ir a 0, digamos, por ahora, después lo vamos a cambiar, en la parte negra. Va a tener valor X e Y 0 en la parte negra. Y vamos a reemplazar nuestra posición. Lo tenemos. Lo que podemos hacer es, para que no se vaya a 0, es cambiar la escala de nuestro valor, de nuestra máscara. Entonces lo vamos a hacer con un map range, lo vamos a conectar aquí. Y el map range lo que hace es cambiar justamente la escala. Nosotros le podemos decir, lo que antes era 0 a 1, quiero que ahora en vez de ser 0 a 1 sea de repente 0.3 a 1. Y así lo puedo seguir aumentando y creamos esto, por ejemplo. Otra manera de hacer esto, y ahí es donde entra el tema de que cuanto más herramientas conozcamos, más opciones tenemos para crear cosas. Vamos a eliminar todo esto. Y lo que vamos a hacer es usar esta misma máscara, pero lo vamos a hacer para una propiedad de la línea. En este caso, después de esto, ahí está. Nosotros tenemos el radio, que es un multiplicador de su radio exactamente. Por ahora, en uno va a tener el radio que ponemos aquí. Pero si yo le pongo 2 a este radio, por ejemplo, sería el doble. Y esto pasa por punto de control, digamos. Ahora vamos a
ver qué podemos hacer con eso. Lo que voy a hacer es usar un nodo que se llama justamente set curve radius o reemplazar, digamos, el radio de la curva. En este caso sigue siendo 1. Miren cómo esto es como un multiplicador. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de darle parejo a todo todos los puntos de control, digamos los 102 puntos de control que tengo aquí, 1 de multiplicador, y fíjense, por ejemplo, si yo uso mi factor, que era mi factor, un número que va de 0 en la base de la curva a 1 en la parte de arriba, entonces multiplica su radio por 0 y va aumentando hasta que llega a 1. Pero si yo uso mi máscara que creamos en el radio, miren cómo volvemos a tener lo mismo y lo que estamos usando es el radio de esa curva, digamos. Lo mismo puedo hacer con el map range aquí y decirle que mi 0 ya no es 0, sino que es un número más alto. Tenemos mismo resultado con otra herramienta en este caso. Todas estas cosas las vamos a ver un poco más en profundidad cuando veamos nodo por nodo, que va a ser el siguiente capítulo y quizás lo tenga que partir. Vamos a ver, eso dependerá cuánto me lleve explicar y poner ejemplos para cada uno de los nodos, que va a ser largo, pues un montón. Otra manera de crear cosas o modificar, digamos, es utilizando instancias. Para crear instancias tenemos un montón de formas de crear puntos donde se instancian las cosas. Cuando usamos un mesh, lo que hace es instanciar un objeto exactamente en cada uno de sus vértices. Lo que sale de este lado, yo aquí tenía un mesh, ¿verdad? Lo que sale de este lado son instancias que tengo aquí, a las cuales ya no les puedo alterar lo que son los vértices, porque ahora son instancias, pero siempre puedo usar algo que se llama realizar instancias, lo que me vuelve a transformar todo en vértices y demás. Las instancias, mucha gente tiene en la cabeza como el sistema en el que se utiliza más en Blender, que es como para crear pasto, pelo, eh, partículas de todo tipo. Pero en Geometry Nodes lo usamos también mucho para construir cosas, como por ejemplo una escalera, un piso o un piso de baldosas o lo que fuera. Por ejemplo, si queremos hacer un piso de tablas, por decir algo. Vamos a hacerlo muy simple, ¿no? Vamos a agarrar un cubo, vamos a sacar esto, vamos a agarrar una línea, esa línea la conectamos en los puntos, vamos a buscar un nodo que se llama Resample Curve, que lo que hace es dividir la curva en 10 partes o agregarle 10 puntos, digamos, a la curva en total. Vamos a conectar esto fuera y vamos a poner nuestro cubo en instancia. Nuestra curva en principio queremos que vaya horizontal, entonces en vez de ser 1 metro de altura, vamos a poner esto en 0. Esto no es la forma más práctica de hacerlo, simplemente para que entiendan cómo funciona. Vamos a ponerle 2 metros en X. Y ahora, por ejemplo, lo que hacemos es... Esto podría ser como un reemplazo de lo que es un array. Entonces lo que hacemos es crear las veces, digamos, en puntos y instanciar el objeto en esos puntos. Vamos a bajar el tamaño en Z y la alargamos. Y ahora bajamos el tamaño en X. Y ahí tendríamos, por ejemplo, tablas puestas una al lado de la otra, para no estar, por ejemplo, poniendo un cubo al lado del otro manualmente. Entonces, en ese caso, la instancia se usa para ese tipo de cosas también. Podemos definir primero con puntos donde queremos objetos. Entonces, podríamos mover los puntos para arriba y para abajo, que las tablas se ubiquen de otra manera o rotar los puntos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una escalera, lo voy a hacer muy rápido y muy simple para que sea fácil de ver. Vamos a cambiar el tamaño en X y en Y a 0.2 quizás. Z. Y vamos a hacer que en Z tiene 8 metros, entonces los muevo en Z 4 metros para arriba para que se apoyen en la superficie, digamos, en el piso. En este caso voy a usar una línea curva. Debe haber también 8 metros de altura. Voy a subdividirla para tener más vértices, digamos, o punto de control a lo largo. Va a ser el número de escalones, digamos. Pongámosle 8 por ahora. Y esto lo voy a borrar. Vamos a poner, esto es donde yo instancio.
Esto es lo que instancia. Lo unimos. Tenemos esto. Obviamente no queremos ni el primero ni el último de los peldaños. Entonces hay un montón de formas de borrar esos dos vértices. Puede ser con el número de... Si yo miro aquí, sería mi índice 0 y mi índice 9. Lo podemos hacer también por altura, el que está en el 0 y el que está arriba de 7.5, por ejemplo. Podemos también hacer que esto sea de 7 metros en lugar de eso y transformar y moverlo hacia arriba. Todo es válido. Y en este caso, bueno, mis cortes, digamos, dan la cantidad de escalones, digamos, que tiene. Pero bueno, lo que quiero explicar es que no solo se utiliza para pelo, pasto y demás, sino que de forma creativa podemos utilizarlo para crear cosas como esto. Les voy a mostrar rápidamente un proyecto que hice. A los que no les gusten las arañas, no miren. Una persona me dijo, avisale a la gente que es aracnofóbica, pero bueno, voy a mostrar una araña. Eh, en este caso, esta araña tiene sobre sus costados dos líneas de 4 vértices, que son las que sostienen después donde instancio las patas. Y después esa línea tiene un índice que va de 0 a 3, digamos 0, 1, 2 y 3. Y con ese índice puedo usar para cambiar la animación, se dé diferida, digamos. Le resto a mi animación el número de índice y hago esta animación. Solo para que vieran más o menos usos diferentes para el instanciado, que no es simplemente para partículas. Lo mismo si vieron en este dominó, por ejemplo, que hice, estoy instanciando fichas a lo largo de una curva, digamos. En este caso tenemos animación también. Vamos rotando, digamos, en base al índice. Y bueno, esa es la idea, que quede claro que el instanciado es una herramienta no solo para instanciar partículas, sino objetos. O sea, todos son objetos, pero que lo veamos como una herramienta de construcción. Muy bien, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo más. La idea no es saber todo ya de memoria, como les digo, la práctica hace mucho para esto, pero sino entender un poco cómo funciona, cómo hacemos las cosas. Todo esto lo vamos a estar repasando en videos específicos sobre distintas cosas. Vamos a hacer proyectos de prueba también. Al tener más herramientas, vamos a tener más opciones a la hora de decidir cómo llegamos a un resultado. Muy bien, espero que les haya gustado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.